Ok, hermanos, Dios les bendiga una vez más esta tarde. Venimos otra vez aquí a cumplir con este hermoso proyecto, hermoso trabajo de poder compartir la palabra con ustedes, la palabra del Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que el Señor traiga esta tarde, al igual que todas las tardes demás, traiga muchas bendiciones sobre su vida, sobre su familia, sobre su hogar, sobre su matrimonio, sobre el corazón de cada uno de los que oyen la palabra. Sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, pero necesitamos que el Espíritu Santo llegue a los corazones de cada persona para que el objetivo de la palabra sea un 100%. ¿Okay? Entonces yo voy a pedirle que oremos en esta tarde y después vamos a compartir la palabra, pero también quiero pedirle que ponga atención a la palabra, se enfoque en la palabra, abra su mente y su corazón a la palabra para que la palabra agarre ese objetivo para el cual Dios la envía. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oramos esta tarde, Dios, una vez más. Venimos ante su presencia, venimos ante su trono de gracia. Lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Le damos toda gloria, honor y alabanza, Señor, reconociendo nuestra necesidad de usted más que de cualquier otra persona, Dios. Muchas gracias por darnos esta hermosa bendición, una tarde más de poder venir, Señor, a este lugar, Señor, y poder compartir la palabra con sus hijos, Señor. Oro, Padre, para que esa palabra llegue a lo profundo de cada corazón, de cada mente, moviendo esas voluntades, Señor, para que este pueblo, Señor, no solamente seamos oidores y conocedores de tu palabra, sino también que nos deleitemos en ser hacedores de tu palabra, Dios. Le pedimos perdón por los pecados que hemos cometido y de igual forma decidimos consciente y voluntariamente perdonar a nuestros ofensores, los perdonamos, los bendecimos en el nombre de Jesús y oramos para que esta tarde, amado, su nombre sea glorificado, usted sea exaltado como solamente usted lo merece, mi Dios. Gracias por permitirnos entrar ante a su casa, a su corazón, a su vida, a través de este medio para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Ok, en el nombre de Jesús se lo pedimos, le damos gracias. Amén. El tema de hoy, hermanos, se titula ¿Cómo la cultura tradicional ha venido destruyendo la cultura del reino en el corazón del cristiano? Eso es lo que se ve mucho hoy en día dentro de la sociedad en que vivimos. Quiero empezar por explicar qué es una cultura. Ok, busqué unas informaciones por ahí. Dice, cultura puede interpretarse como el conjunto de ideas, conocimientos, informaciones, tradición y costumbres que caracterizan a una persona o a una clase social, espiritual o intelectual. Es un sistema de vida adquirida por la sociedad en que una persona vive o se es heredada por los padres a los hijos. Esa es una cultura. ¿Okay? Por ejemplo, cada país tiene su propia cultura. ¿En qué sentido una cultura es dañina al cristiano? En el sentido de que más del 80% de las culturas de nuestros países, más en América Latina, están ligadas muchos acerca a las tradiciones, están ligados muchos a las ceremonias, a los rituales espirituales que nuestros antepasados hacían a sus dioses, a sus ídolos antes. Hoy en día vemos mucho pueblo de Dios que está batallando mucho como con ese problema de cómo serle fiel a Dios en un lugar donde la cultura es muy fuerte, donde la tradición es muy fuerte. Por ejemplo, hoy en día vemos esta semana, la gente le llama Semana Santa. Yo creo que bíblicamente todos los días son santos. Si usted es un hijo de Dios, usted no espera cierta semana del mes de abril para decir que es una Semana Santa, sino que son los 365 días del año. Pero usted se da cuenta que hay mucho pueblo de Dios que conociendo esta verdad aún siguen aferrados a las tradiciones. Es porque su corazón todavía tiene el problema, no se pueden desprender de las tradiciones del mundo. Todavía hay ciertos problemas en su corazón
y eso está haciendo que las personas presten más atención, más reverencia a las tradiciones del mundo que a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay personas que practican ese tipo de tradición y dicen estamos en Cuaresma, no puedes comer carne, pero sí puedes tomar cerveza, sí puedes maltratar a alguien, decir una grosería, sí puedes mentir, sí puedes odiar a una persona. Entonces, si nosotros analizamos el enfoque de la Pascua es Cristo Jesús. Jesucristo es el Cordero Pascual que fue sacrificado en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas. Entonces, si le preguntamos al Cordero Pascual qué cosa es lo que Él deseara de nosotros, ¿qué cree usted que le diría? No creo que Él diga dejen de comer carne y hagan lo que ustedes quieran. No, para el Señor es más importante que nosotros nos guardemos en santidad, nos guardemos en amor, amamos al prójimo y a Dios también, guardando sus palabras. Y eso de esas tradiciones, no entiendo por qué hay pueblo de Dios que todavía les cuesta, pero les cuesta mucho desligarse de eso. Entonces, en ese sentido, hay muchas formas de cómo la cultura de los pueblos ha venido influenciando y obstaculizando la vida espiritual de los hijos de Dios. Cuando usted viene a Jesucristo, abre su corazón a Jesucristo y lo recibe como su Señor y su Salvador, en ese momento usted pasa a ser un ciudadano del reino de los cielos. Usted viene a ser miembro de la familia de Dios en la tierra. Y usted tiene que adoptar a su vida la cultura del reino, tiene que desprenderse totalmente, 100% de la cultura, de la costumbre, de las tradiciones del mundo. ¿Por qué? Preste atención, analiza lo que le estoy diciendo, investigue, porque hoy es muy fácil investigar de dónde se originan las cosas, pero usted investigue cada práctica, cada observación que hacen las naciones, los pueblos, referente a sus tradiciones. Investigue de dónde se origina, cuál es el propósito original y con qué propósito se empezó. Usted se va a dar cuenta que todo tiene que ver con tradiciones, con rituales, con ceremonia hacia dioses ancestrales. Entonces, en ese sentido, el pueblo de Dios le está fallando al Señor. Yo estoy consciente de algo, hermano. Mire, yo recuerdo como unos 3 días antes de aceptar a Jesús, eso fue en el 91, por ahí, el 25 de julio acepté a Jesús. Pero recuerdo que más o menos como el 22 de julio yo fui a una campaña, había una campaña evangelística en un parque. Y una hermana llegó y me dice, Floyd, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Una hermana joven en ese tiempo. Y le dije, no, otro día, ahorita no. ¿Entiendes? Y ella me dijo una palabra que me impactó mucho. Me dijo, ¿sabes qué, Floyd? Dice la Biblia que solamente los valientes pueden arrebatar el reino de los cielos. Yo en ese momento pues no entendía nada porque mi corazón, mi mente pues andaba pues conforme al mundo, conforme a mis pensamientos, que entendía nada de eso yo, pero sí entendía que ella tenía la razón. Y cuando yo vine a Jesucristo, yo me di cuenta totalmente de que hay 5 enemigos que son los que más enfrentamos nosotros en nuestro diario vivir. Son los más fuertes, créanme que sí, y son los primeros. Y hoy decide que va a enfrentar, porque creo que es uno de los grandes errores que se cometen en las iglesias hoy en día. Cuando usted prepara al pueblo de Dios, el pueblo de Dios sabe enfrentar las batallas. Es idéntico como cuando usted, como padre de familia, enseña a sus hijos a enfrentar el mundo, las batallas del mundo. Cuando su hijo crece, él forma su hogar, su familia y no tiene ningún problema porque supo enfrentar los problemas. Entonces igual pasa con la vida espiritual. Los pastores deben tener la responsabilidad, es una responsabilidad de enseñarles a las ovejas lo que van a enfrentar en su futuro, para que cuando eso venga no se alarmen. No piensen, wow, qué raro, nomás acepté a Jesucristo y muchos problemas. ¿Por qué ha pasado eso? Porque a la gente le dicen que el cristianismo es color de rosa. Mira, yo te voy a explicar algo. Si hay un sistema de vida
que es una batalla continua, es el cristianismo. Jesucristo dice en el libro de Mateo 10:22, imagínate que dijo Jesús en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Desde el momento que tú abres el corazón a Jesucristo, mira, el gran delito de los cristianos es amar a Jesús. Ese es el gran delito de los cristianos. Entonces, por amar a Jesucristo, por caminar en su voluntad, dice Jesús en Mateo 10:22, y serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Entonces, cuando preparamos la iglesia, cuando le informamos al pueblo de Dios lo que pueden enfrentar, la gente tiene la capacidad de estar preparado mental y espiritualmente para poder enfrentar lo que viene por delante. Pero yo te voy a explicar, hay 5 cosas que normalmente enfrenta toda persona que acepta a Jesús. Problemas muy graves. Créame que sí, que son luchas muy grandes. La número 1 es cuando empezamos a luchar contra nuestra propia naturaleza espiritual, humana, que es débil, es frágil, con inclinación al pecado. Es el primer campo de batalla, pienso yo. ¿Por qué razón? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos hacer. Estamos acostumbrados a decidir como nosotros queremos decidir. Y estamos acostumbrados a ir a donde nosotros queremos ir. Mas cuando venimos a Jesucristo, todas esas cosas tenemos que renunciar. Y la carne, la naturaleza humana nos está impulsando, jalando otra vez para allá. Entonces es una gran batalla que tenemos que tener cada hijo de Dios. Siempre he dicho yo esto, hermano, que el mayor enemigo de nosotros es nuestra propia naturaleza humana. ¿Por qué razón? Porque cuando ella toma control de nuestra vida espiritual, nos esclaviza en el pecado. Porque la carne nunca se va a saciar de pecado. Pablo dice eso en Romanos capítulo 7. Puede leer en su casa si gusta. Romanos capítulo 7, versículo 15 al 21-22, cuando Pablo dice, porque el mal que no quiero hacer, esto hago, y el bien que yo quiero hacer, esto no puedo hacer. Los seres humanos, hermanos, en términos generales, hablemos de los cristianos, pues. El cristiano, en términos general, conoce lo que a Dios le agrada y conoce a lo que a Dios no le agrada. Pero el problema está ahí, que conociendo lo que a Dios no le agrada, hay muchos hijos de Dios que lo siguen haciendo. Conociendo lo que a Dios le agrada, no lo pueden hacer. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza humana se resiste, se opone, no está dispuesta a someterse a la guianza del Espíritu Santo. Y es cuando el alma está batallando. Por un lado está la carne, por otro lado está el espíritu y el alma está en medio. Esa batalla espiritual. Entonces, te aviso esto para que te des cuenta que ser cristiano no es cosa fácil. Otra de las cosas que enfrentamos nosotros los cristianos, y es bastante complicada también cuando aceptamos a Jesucristo, es que empezamos a tener conflictos con nuestras familias. Sobre todo si nuestras familias pertenecen a otro tipo de creencia religiosa. Empieza la gente a señalarte, a decirte, ya eres aleluya, ya te lavaron el cerebro, ya eres un fanático. Y te voy a explicar algo, muchas de las familias de nosotros que antes te miraban con mucho aprecio, te miraban con mucha estima, ya te van a empezar a ver diferente. Se van a empezar a apartar de ti, ya van a dejar de socializar contigo e incluso tus amistades te van a ir abandonando o quizás tus familias van a querer que tú regreses otra vez al sistema de antes. Conozco mucho pueblo de Dios, hermano, mucho pueblo de Dios que tienen a Cristo en el corazón. Y te voy a explicar algo, han caído en esa debilidad, en esa trampa del diablo de que por no quedar mal con la familia, desobedecen a Dios. Hacen lo que sus familiares les están instando a hacer. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, tenemos que tomar la decisión. Por un lado tenemos al Señor Jesucristo y por otro lado, en este caso, tenemos a nuestra familia. Y en ambos casos tenemos que tomar una decisión a quién tenemos que agradar. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es difícil? Usted que está acostumbrado a convivir con su familia, está acostumbrado a hacer fiesta con su familia, de pronto usted le dice a su familia, ¿sabes qué? En mi casa ya no se toma cerveza, en mi casa ya no se oye música, ya no se baila, en mi casa ya no se hacen estas cosas. Y entonces, ¿qué reacción tiene su familia?
usted es una reacción que no es correcta, incluso van a hablar muy mal de usted. Pero le digo a esto, hay mucho pueblo de Dios que porque su familia no, para que su familia no hable mal, están cediendo a lo que las familias están queriendo hacer lo de antes. Entonces, para que se dé cuenta que eso no es fácil, Cristo dijo estas palabras y soy muy fuerte. Los mayores enemigos de un cristiano son los de su propia familia, porque por ahí empieza todo el problema. Además, te lo voy a poner de esta manera. Al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, sus hermanos, nunca no le creían a él, porque Jesús tuvo 4 hermanos, para que usted sepa, tuvo 4 hermanos, hijos de María y José, y sus hermanos no creían en el Señor Jesucristo. Usted lo puede leer en San Juan, capítulo 7, versículos 3 y 5. A Jesucristo no le creían sus hermanos. Imagínense ahora cuánto más nosotros. La otra cosa que es muy difícil, hermanos, como cristiano, es la sociedad en que vivimos. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, tenía muchísimos amigos, muchísima gente, muchos amigos. Me convertí a Jesucristo y hoy tengo muy pocos. Pero algo que hizo Dios es que me cambió a los amigos por una gran familia espiritual, por un pueblo de Dios tan bonito, tan lindo, tan cariñoso, tan amable. Y yo si tuviera la oportunidad de tomar otra vez la decisión, yo lo haría, porque he ganado más hermanos que los amigos que he perdido. Entonces, hay personas que por no quedar mal con sus amistades, hay personas por no hacerle un desaire a sus amistades, prefieren ceder a los ofrecimientos de las amistades. Mira, hermano, el día que tú vienes a Jesucristo, ese día tú tienes que serle fiel a Cristo Jesús. Entonces, si nosotros aceptamos a Cristo Jesús y empezamos nosotros a ceder a la presión, al ofrecimiento que la cultura tradicional nos está exigiendo, entonces nos vamos apartando cada día más y más de Cristo Jesús. Y la cuarta cosa, que es la que vamos a hablar ahora, es en cuanto a las tradiciones. Es muy difícil, créame que es muy difícil que una persona que nació con una cultura tradicional en su vida, que sus padres le heredaron cierta cultura en su vida y ellos están siendo más fieles a sus padres, son leales a sus padres, aunque están conscientes que están mal delante de los ojos de Dios. Mira, yo hablé con una persona una vez en mi país. Esta persona perteneció a la guerrilla nicaragüense y era una persona, esto que está vivo, es una persona que tenía un rango muy alto en la guerrilla nicaragüense. Yo creo que los grados que dan ahí en esos lugares no los dan porque son buena gente. Yo creo que es porque hicieron cosas que los mandaron a hacer y ellos estuvieron dispuestos a hacerla. Y recuerdo una vez que le estuve predicando de Jesucristo y lo invité a la iglesia, incluso estábamos como a unos 20 metros de la iglesia, y le dije, mira, ahí está la iglesia, Jesucristo, ven, busca de Dios, porque yo sé que él había hecho cosas malas. ¿Sí? El que anda con un fusil en la mano, el que tiene un arma en la mano, no tiene buenas intenciones, hermanos. No tiene buenas intenciones. Nosotros los hijos de Dios, la única arma que tenemos es la Biblia. ¿Okay? No necesitamos arma para sentirnos que estamos seguros, que estamos protegidos, que nadie nos va a hacer daño. Te voy a explicar qué. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Nosotros no necesitamos ni guardaespaldas, no necesitamos ni armamentos en nuestra casa, porque nuestra seguridad, nuestra firmeza y nuestra protección se llama Cristo Jesús. Que entienda esto. Entonces, cuando una persona anda en una guerrilla con un fusil, no anda haciendo cosas buenas. Y recuerdo que me dijo estas palabras y me dice, mira, Floyd, te voy a decir algo. ¿Verdad que dice la Biblia que debemos honrar a nuestros padres? Sí, eso dice Efesios capítulo 5. Entonces, mira, dice, yo considero, dice él, en su opinión, pero esa opinión lo tenía esclavizado y lo tiene esclavizado todavía. Dice, yo considero que si yo me cambio de religión, yo le estoy faltando el respeto a mis padres. Yo estoy siendo desleal a mi padre. Y al contrario, tú estás honrando a tus padres cuando tú le sirves a Cristo Jesús. Porque te voy a explicar algo. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, Él cambia toda tu vida. Te la cambia por completo. Y todas las cosas que tú vas a hacer,
Todas las decisiones que vas a tomar, las palabras que van a salir de tu boca, no van a ser para dañar a otra persona. Entonces tú vas a ser una persona que le vas a provocar a tus padres orgullo porque vas a ser una persona de bien. Pero les expliqué todo eso y él dijo que no, porque él era fiel a lo que sus padres le habían heredado. Entonces hay muchas personas hoy en día que escuchan el mensaje del evangelio. Algunos se han quedado parados escuchando y saben que su vida está mal. Lo saben perfectamente, pero por no serle infiel a sus papás, por no serles desleal a sus papás, a sus abuelos, qué sé yo, prefieren mejor rechazar a Jesucristo. Hay otros que han abierto su corazón a Cristo, pero todavía tienen su corazón como que dándole cierta fidelidad a lo que sus padres le dieron. Eso es lo grave de un hijo de Dios. Porque nosotros, les dije anteriormente, en el momento que nosotros abrimos el corazón a Jesucristo, nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra familia no es terrenal, nuestra familia es celestial. Somos las familias de Dios, dice la palabra del Señor. Necesitamos adaptar a nuestras vidas, o más bien nosotros adaptarnos, hermanos, a lo que es al reino de Dios, todo lo que es la cultura del reino de Dios. Saber qué significa ser un hijo de Dios, cómo vivir como hijo de Dios, cómo caminar como hijo de Dios. Si las personas que no conocen a Jesucristo, ellos siguen caminando en las costumbres de las naciones, en la cultura de los pueblos, en las tradiciones de sus padres, es un asunto de ellos, pero nosotros debemos de caminar en la cultura del reino. Y te dije anteriormente, es uno de las decisiones, es uno de los obstáculos más complicados que enfrentamos los hijos de Dios, porque eso implica dar totalmente una vuelta de 180 grados en nuestra vida para poder agradar a Cristo Jesús. Se necesita renunciar a todo lo que tú eres, a todo lo que tú eras, para que Cristo empiece a gobernar tu vida. Sé que es difícil porque yo pasé por ahí, pero sí se puede en el nombre de Cristo Jesús. Entonces debes de saber quién está gobernando tu corazón, quién tiene más fuerza en tu vida, las tradiciones o la palabra del Señor. Quiero que leamos el libro de Lucas capítulo 3, quiero que leamos desde el versículo 7 al 14. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar la palabra del Señor, muchos religiosos, muchos líderes religiosos de aquel entonces venían a a Juan el Bautista para preguntarle qué tenían que hacer. Y si usted presta atención en este pasaje bíblico, usted se va a dar cuenta, hermanos, que lo que el Señor está enseñando a través de Juan el Bautista es esa mentalidad, cambiar de mentalidad, que se den cuenta que ya pertenecen a la cultura del reino, que deben abandonar a las tradiciones para entregar su corazón a Cristo Jesús. Mira lo que dice, lea conmigo en Lucas capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice el 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué le llama víbora? Porque usted sabe que la víbora siempre trae maldad en lo que hace, es astucia, maligna, maldad y todo lo malo. Entonces, los seres humanos, cuando no tienen a Jesucristo, siempre actúan con maldad. Su corazón no es un corazón bueno. Hay personas que son más nobles que otros, pero aún con todo, el corazón del hombre necesita ser sanado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón les hace referencia a eso. El versículo que sigue dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No importa la herencia que tú traigas, no importa la cultura que tú traigas, la costumbre que tú traigas. Lo importante es que tú abras el corazón a Jesucristo, camines en obediencia a esa palabra que te da el Señor Jesús cada día, te sometas a la voluntad, a los deseos y propósitos de nuestro Dios y no voltees a ver atrás. Eso es muy importante.
Es muy importante cuando Jesucristo llega a tu vida. Quiero que entiendas algo si todavía no te lo han explicado. Desde el momento que tú abres el corazón a Jesucristo, tu vida ya no te pertenece a ti. Tu vida le pertenece a Cristo porque Él te compra con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Okay. Y si tu vida le pertenece a Él, tú y yo tenemos que estar sujetos, caminando en la cultura del reino y no en la cultura de las tradiciones. Así nos llame la atención. Así diga la gente, oh, no pasa nada, eso no ofende a nadie, no le hacen mal a nadie. Déjame decirte que todo lo que no proviene de obediencia, todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, que eso es pecado. Entonces necesitamos entender eso. El punto que sigue dice así, el versículo 9, y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Okay? Hace una analogía de los árboles, haciendo referencia a que los hombres los compara con los árboles. Dice que el árbol que no da buen fruto, una persona que no da frutos agradables delante de los ojos de Dios, va a ser cortado de la presencia del Señor. Ahora, déjame decirte algo, te lo expliqué ayer, las tres áreas de donde Dios busca y espera frutos de nosotros. El número 1 lo leímos aquí, el versículo 8 dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Ok, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es decirle a Dios, perdóname, yo pequé. No, eso es confesar el pecado. El arrepentimiento significa no volverlo a hacer. Eso es arrepentimiento. Por eso es que dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces, no solamente basta con que usted diga, yo reconozco que necesito de Dios. Mira, yo he hablado con muchas personas y son personas muy sinceras en su corazón. Son muy sinceros y dicen, ¿sabes qué? Yo estoy mal delante de los ojos de Dios. Yo necesito a Dios. Yo necesito el perdón de Dios. Yo le he fallado a Dios. Yo he hecho cosas que no están bien delante de Dios. Pero reconocer, escúcheme bien lo que le digo, hermano, reconocer que usted falló, que yo fallé, eso no nos saca de ningún problema. Cuando nosotros confesamos el pecado a Dios, pedimos perdón por medio del sacrificio de Jesucristo y nos apartamos del pecado, esos son frutos de arrepentimiento. ¿Qué te quiero decir? Si una persona le pide perdón a Dios o dice voy a aceptar a Jesucristo y sigue haciendo lo mismo, es porque no ha tenido una conversión genuina a Jesús. Es porque no se ha arrepentido genuinamente delante de Dios. La otra cosa que hablábamos son los frutos del Espíritu Santo. Hablamos del libro de Gálatas capítulo 5, cuando habla los frutos del Espíritu Santo. Y la tercera cosa que hablábamos ayer, te expliqué, las áreas donde Dios va a buscar fruto de nuestras vidas, es conforme al don, al talento que Dios ha puesto en nuestra vida como hijo de Dios. Entonces necesitamos entender algo. Si tu corazón pertenece a Cristo Jesús, si estás caminando en la cultura del reino, tu mentalidad es como un hijo de Dios, actúas como un hijo de Dios y decides como un hijo de Dios, los frutos que tú vas a dar van a ser frutos que agradan al Padre Celestial. Entonces, por eso es que Juan dice estas cosas, que el hacha está puesta a la raíz y el árbol que da frutos malos va a ser cortado. Entonces es muy importante que prestemos atención. En la otra vez, hace una semana atrás, prediqué acerca y dije estas palabras. Es cierto que los hombres, los seres humanos, nosotros, no somos salvos por obra, porque eso dice Efesios capítulo 2. Dice que somos salvos por gracia, por la fe en Jesús y no por obra para que nadie se gloríe. Eso es ciertísimo. La salvación es gratis, no es por lo que tú y yo hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si tú escuchas el mensaje del Evangelio, donde Cristo es presentado como el Cordero de Dios, como el Cordero que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, y recibimos esa palabra y la creemos en ese momento, usted recibe salvación en su corazón. Hablamos de eso, pero hay otra cosa que yo le dije también. Es bien cierto
que bíblicamente que el hombre no se salva por obra, pero sí se pierde por sus malas obras. ¿Por qué razón? Hablamos del libro de Apocalipsis, capítulo 20, donde dice en el versículo 20 del 11 en adelante, del juicio del trono blanco, donde dice, y todos los hombres fueron juzgados según sus obras. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, preste atención. Porque es cierto que no nos salvamos por obras, sino por la fe, pero nos podemos perder por las malas obras, porque por las malas obras vamos a recibir esa recompensa negativa sobre nuestras vidas. El versículo 10 dice así, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Después de que él les explica un poco acerca de la necesidad de cambiarse de la cultura tradicional a la cultura del reino. Si tú perteneces a la cultura del reino, tú tienes que pensar como la cultura del reino. Tienes que tener una mente conforme a la mente de Cristo, como habla Pablo en Corintios. También Pablo habla en Romanos capítulo 12, sino que dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12 y 3, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable. Si la mente no está renovada, si todavía no tienes una mente del reino, tu cuerpo no va a ser transformado. Entendamos esto. Por eso es que Dios pone en su iglesia pastores, pones hermanos, maestros, ¿ok? Y le da su revelación, el conocimiento de su voluntad, para que usted entienda lo que a Dios le agrada. Dios está hablando siempre a través de su siervo. Entonces usted debe de prestar atención, como dice Pablo en Tesalonicense. Debe de escudriñarlo todo, debe de pedir a Dios dirección. Y cuando Dios te dé el consejo, aplícalo a tu vida, porque ese consejo es el que te va a ayudar para hacer transformaciones en tu vida. Pero te voy a explicar algo. Si la mente de un cristiano aún no ha sido renovada, su cuerpo nunca va a ser transformado. O sea, si todavía anda con la mentalidad de las tradiciones, de las costumbres, él nunca va a dejar de hacerlo y verlo como si fuera de Dios esto. Entonces es muy importante que tú y yo tengamos la mente de Cristo en acción en nuestras vidas. Dice el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, mire lo que es la mentalidad del reino. En la cultura tradicional, la gente, hermano, no tiene corazón para compartir con nadie. Miren, los seres humanos son egoístas, solo piensan en sí mismos. Pero cuando vienes a la cultura del reino, dice Juan, bajo la guianza del Espíritu Santo, dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Sabes lo que es avaricia? ¿Sabes lo que es egoísmo? ¿Sabes lo que es codicia? Eso es lo que se mueve hoy en día en la cultura tradicional. Hay un refrán en mi país que está un poco así, no sé las palabras si son groseras, pero dice, el que tiene más galillo traga más vino. Eso es lo que está pasando en el mundo actual. En el mundo actual a nadie le interesa la necesidad de las demás personas. A nadie. La gente se acerca a las personas solo para ver qué beneficios sacan de ellos, pero no se acercan para ver qué necesidad tienen las personas. Ese es el mundo en que se vive hoy en día. Pero cuando usted viene al mundo de Dios, cuando usted está armado con su mente, está llena de la cultura del reino, usted se da cuenta perfectamente que es mejor dar que recibir. Usted se da cuenta perfectamente que si usted bendice a uno de esos pequeños, también a Jesucristo lo bendice. ¿Se da cuenta cómo es la gran diferencia? Por eso es que debemos de renunciar, debemos despojarnos de esa cultura tradicional donde solamente pensamos en nosotros. Si yo estoy bien, si yo alcanzo todo, no me importa que la gente sufra con tal de que yo esté bien. Esa es la cultura que se ve hoy en día. Entonces, si un cristiano todavía está en esa mentalidad, déjeme decirle que no ha conocido bien el mensaje del evangelio. No les han enseñado, no se les ha sido revelado todavía lo que es el mensaje del reino de los cielos. Su mente no ha sido renovada, su corazón no ha sido transformado y por eso su vida está sujeta a la cultura, a las tradiciones de los del mundo. Escúchame a lo que dice Jesucristo en el libro de Mateo. Vosotros sois la luz del mundo.
mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ir al mundo y tenemos que marcar esa diferencia a las personas, que las personas puedan ver que nosotros somos diferentes. ¿Por qué razón? Porque somos ciudadanos del reino, no somos ciudadanos de esta tierra. La tradición no es la base de nuestras decisiones, de nuestra vida espiritual, sino que es la palabra del Señor. Mira, sigamos leyendo, el versículo que estamos es el 12. Dice, vinieron, dice, también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os he ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie. No hay mordida, hermano, ahí se acabó todo. ¿Se da cuenta? Es lo que estoy diciendo. Cuando la gente no tiene a Jesús, siempre quiere sacar ventaja de su posición. Se aprovechan de su posición que tienen para sacar ventaja. Esa es la mentalidad de la gente que no tiene a Jesucristo. El que tiene a Jesucristo no hace eso. Sabe que es puesto en un lugar público para servir a la sociedad, al pueblo, no para sacar ventaja de eso. Mire que dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, ni contentado con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno, dice, de desatar, dice, la correa de sus calzados. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, dando a entender que muy pronto Jesucristo haría su aparición a la tierra como el Maestro, como el Mesías, se manifestaría a la humanidad y empezaría el ministerio de la gracia, empezaría a traer el Evangelio a la humanidad. Pero usted ve la gran diferencia que hay entre una persona que tiene a Cristo en su corazón y una persona que no tiene a Cristo en su corazón. A Juan el Bautista, a Jesucristo, llegaron personas que eran maestros, eran intérpretes de la ley, eran líderes religiosos, pertenecían al Sanedrín. La otra vez les expliqué qué era el Sanedrín. Es como la Corte Suprema de Justicia de una nación. Eran personas, hermanos, encargados no solamente de observar la ley mosaica, sino también aplicársela a las personas. Eran expertos para aplicarle la ley a otra persona, pero ellos no la estaban cumpliendo. Es más, ni siquiera le daban la interpretación correcta a la ley mosaica. Entonces eran personas que estaban lejos del reino de Dios, estaban lejos totalmente, porque aunque estaban en un puesto de autoridad, su corazón todavía estaba en las costumbres del mundo. Quiero darte algunas diferencias que hay entre la cultura tradicional y la cultura del reino, para que tú te des cuenta más o menos la diferencia. Mira, dice así, la cultura tradicional procede del ambiente social de donde nacimos, la sociedad. Nos movemos y venimos. Dice, lo aprendemos de los hombres, del sistema social y el ejemplo que hemos recibido de nuestros padres o de la gente que nos rodea. De ahí aprendemos a formar nuestro carácter conforme al sistema social en que nos hemos creado. Ok, eso es la cultura tradicional, pero la cultura del reino dice así, mas la cultura espiritual, la cultura del reino, la recibimos del Señor Jesús. Recuerda ayer que hablábamos en el libro de Efesios capítulo 4, del versículo 22, donde dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis sido enseñados por Él en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, recibimos esa información, recibimos, hermano, esa cultura del reino, la recibimos del Rey, el Rey del reino que es Cristo Jesús. De Él aprendemos todo. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él es nuestro Maestro, de que Él nos enseña, todavía nos sigue enseñando porque Él está vivo. Él nos enseña con sus consejos, con su palabra, con sus obras,
con su conducta. Y algo muy importante también, dice Primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12, dice que nosotros cuando abrimos el corazón a Jesucristo, en ese momento dice que somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Somos parte, somos miembros del cuerpo de Jesús. Y al estar incorporado al cuerpo de Cristo Jesús, participamos de su naturaleza. Participamos de su espiritualidad, participamos de su cultura, participamos de lo que Él es, de lo que Él quiere, de lo que Él hace, de lo que al Padre Celestial quiere ver en cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. ¿Por cuándo? Cuando estamos crucificados juntamente con Cristo. En el momento que usted forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en ese momento usted se hace partícipe de la cultura del reino, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de quien usted es partícipe de su naturaleza espiritual. Él es que nos provee toda la información para que sepamos cómo conducirnos como hijos de Dios. Y no solamente nos da la información o los requisitos o las cualidades de un hijo de Dios, sino que también Él cambia nuestros corazones. Él nos hace nueva criatura. Él pone su Santo Espíritu en nuestro corazón para que habite en nosotros y para que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Él pone su palabra en nuestra mente y la graba en nuestros corazones para que sepamos lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, para qué lo tenemos que hacer. Entonces nosotros tenemos todas las bendiciones del reino. Por eso es que conmigo, a mí no concuerda para mí que una persona tenga a Jesús en el corazón y que todavía esté anhelando vivir conforme a las tradiciones del mundo, que todavía esté como, deseando volver a estar en el mundo, porque la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado a nosotros, esa nueva naturaleza no solamente se sujeta a la voluntad del Padre, sino que también aprendemos, escuche bien, dice la Biblia que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa nueva naturaleza nos enseña, nos guía a nosotros a que aprendamos nosotros a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces es algo como incoherente pensar que un ciudadano del reino esté amando las cosas del mundo. Entonces, cuando una persona está amando las cosas del mundo, siendo un ciudadano del reino, es porque quizás ya Cristo no gobierna su corazón. Hay algo más valioso en su corazón que la voluntad de Dios. Hay algo más valioso en su corazón que la presencia de Jesucristo. Hay algo más valioso en su corazón que Cristo mismo. Porque si Cristo gobierna nuestros corazones, Él nunca nos va a guiar hacia las tradiciones. Más adelante te voy a enseñar con la Biblia sobre eso. Entonces dice así, sigo leyendo. Dice que la recibimos de Jesús, de sus enseñanzas, lo que la Biblia nos enseña, lo que el Espíritu nos guía a hacer y creer mediante la práctica de la voluntad de Dios. Ahí se nos da toda la información. Se nos llena toda la mente y el corazón de las informaciones, de la cultura, de las tradiciones del reino, pero no la de este mundo, hermano. Te voy a dar una comparación, una analogía. Yo no sé de qué país es usted. Yo soy de Nicaragua. Mi esposa es de Tijuana, es mexicana ella. Dice que es de México, yo no creo que sea de allá. Pero bueno, el punto es esto. Cuando venimos a este país nosotros, venimos a una cultura diferente. Es un país diferente, es una cultura diferente. Hay leyes diferentes, hay sistemas de gobierno diferentes, sistemas de leyes diferentes. Todo es muy diferente. Si nosotros venimos de nuestros países y queremos vivir en este país conforme a nuestra cultura, ¿qué cree usted que va a pasar? Nos vamos a meter a problemas. ¿Por qué razón? Porque en nuestros países hacemos cosas que aquí son ilegales. Entonces te das cuenta. Entonces en ese sentido es que yo quiero que tú entiendas. Cuando tú vienes a Cristo Jesús,
Cuando tú perteneces al reino de los cielos, al reino de Dios, en ese momento tienes que cambiar tu chip, tu mente tiene que cambiar. Tienes que darte cuenta que ya no estás en el mundo, ya estás en el camino de Dios y debes de buscar la manera de cómo hacer cambios en tu vida. Pedirle a Dios que te dirija, que te dé fuerza y sabiduría para que tú puedas caminar guardando los mandamientos y los estatutos que el reino de Dios establece para vivir en ello. Si venimos aquí en este país y quebrantamos la ley, ¿qué crees que va a pasar? Vas a ir preso, después te agarra migración y te deportó, porque eso es lo que pasa. Igual pasa dentro del reino de Dios. Si tú estás en el reino de Dios y estás coqueteando con las cosas del mundo, hay consecuencia. Hay consecuencia. Tenemos que darle espalda a eso. Tenemos que decir no más. Mi corazón le pertenece a Jesucristo. Mi corazón es del reino de los cielos y ahí voy a caminar. Mira, lo que yo no entiendo es esto. En el reino de los cielos tenemos todo. Tenemos absolutamente todo. Pablo dice, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo con Cristo Jesús, ¿por qué tengo que ir a buscar allá afuera? No tengo nada que ir a buscar allá afuera. No hay nada que yo pueda codiciar o envidiar de la gente de afuera. Yo soy ciudadano del reino, soy un hijo de Dios. Yo no puedo andar codiciando las cosas del mundo. Entonces necesitamos prestar atención, porque si nosotros caemos en las trampas del enemigo y empezamos a codiciar las cosas del mundo, podemos cometer gravísimos errores delante de la presencia de nuestro Dios. Mira otra diferencia que hay. Dice así, dice, en la cultura tradicional el hombre hace lo que él considera que es correcto. Eso es lo que hacíamos nosotros antes. Dice, en la cultura cristiana, el Hijo de Dios hace lo que Dios le manda, le guía y le autoriza a hacer. ¿Ven la diferencia? ¿Sí ven la diferencia cómo es? Cuando usted está caminando en la cultura del reino, usted se da cuenta que hay un rey y hay un señor que usted tiene que darle cuenta. Cuando hay temor en nuestros corazones, nosotros empezamos a consultar a Dios antes de tomar decisiones en nuestras vidas, porque hemos hablado aquí muchas veces. Yo recuerdo una predicación que dije aquí, que nuestras decisiones garantizan el futuro que nosotros anhelamos, sea para mal o sea para bien. Y eso es así. Usted escucha la palabra de Dios y usted sabe que es la verdad. Usted tiene que tomar una decisión, sea para bien o sea para mal, usted va a tomar una decisión. Pero cuando nosotros pertenecíamos a la cultura tradicional, nosotros hacíamos lo que nosotros considerábamos que era bueno. ¿Por qué cree usted que hay personas que hoy en día dicen que son buena gente, que ellos conocen, que ellos tienen a Dios, que ellos son hijos de Dios, que ellos aman a Dios y que porque hacen cosas buenas se van a salvar? La Biblia no dice nada de eso. Tú y yo que conocemos la palabra del Señor, sabemos que por las buenas obras nadie se va a salvar. Sabemos que por ser buena gente nadie se va a salvar. Sabemos que porque la gente conozca la existencia de Dios nadie se va a salvar. Si fuera por eso, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos, desde Adán hasta el día de hoy y hasta donde llega delante de la humanidad, todos los seres humanos hemos quebrantado la ley de Dios, los mandamientos de Dios, hemos violado sus estatutos, hemos hecho conforme a nuestra voluntad. Dice Isaías capítulo 53, cada quien se apartó por su camino, todo el mundo se descarrió como oveja, y eso es lo que pasó. Entonces, si por ser buena persona yo me voy a salvar, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? Yo solamente voy a tomar la decisión, ser buena persona y me voy al cielo.
Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo Jesús vino a morir en una cruz para salvar y perdonar a todos aquellos que le abren su corazón, a los que creen en Él. Cristo no muere en la cruz por casualidad, por a ver qué pasa. Él traía un propósito. Él venía a salvar a la humanidad, aunque la humanidad no le cree. Pero el punto es este: cuando nosotros no éramos cristianos, íbamos donde nosotros queríamos, decidíamos lo que queríamos decidir y hacíamos lo que nosotros queríamos hacer. Ahora que pertenecemos a la cultura del reino, ya no es así. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacer lo que yo digo? Jesucristo dice en San Juan capítulo 5, el que escucha mi palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. ¿Entiende? Entonces Dios manda su palabra para ver si tú abres el corazón para creerla. Pero esa es la gran diferencia. Cuando una persona está caminando en la cultura del reino, y empieza a vivir conforme a lo que él quiere, a lo que él cree que es lo correcto, se está alejando de la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos pedir la dirección y la autorización de nuestro Dios para tomar decisiones. Dice la Biblia: encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Necesitamos clamar a Dios: amado Padre, esta es tu voluntad, que yo haga esto. Es tu voluntad que yo me levante de este lugar y tome esta decisión. Necesitamos buscar la dirección de Dios, porque solamente Dios sabe perfectamente cuál es el camino que debemos de seguir en nuestras vidas. Pero si pertenecemos a la cultura del reino, si somos hijos de Dios y estamos viviendo sin consultar a Dios, algo malo está pasando en nuestra vida. Necesitamos entender que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Nuestra vida le pertenece a Dios, porque Dios la compró con la sangre de su Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario. Ya no pertenecemos a nosotros. Ya no somos dueños de nuestras vidas. Nuestra vida le pertenece a Dios. Consultemos a Dios como hijos del reino, como ciudadanos del reino. Consultemos al Rey del reino para que nos guíe por senda de justicia, por amor a su nombre. Otra diferencia quiero compartir con ustedes. Dice así: la cultura tradicional instruye, ponga atención, guía y motiva al hombre a pensar y actuar en venganza y el pagar mal por mal. La cultura cristiana nos capacita a amar y bendecir a nuestros enemigos. ¿Cuán difícil es? Es difícil, hermano. Te voy a explicar algo. Cuando nuestra naturaleza humana está tomando control de nuestra vida espiritual, se nos hace imposible perdonar al ofensor. Si tú encuentras a un cristiano que no ha perdonado al ofensor, que no ha confesado públicamente: yo lo perdono y yo lo bendigo en el nombre de Jesús, y que no lo haya perdonado delante de Dios con un corazón sincero, porque Dios sabe las intenciones de nuestros corazones. Si un ciudadano del reino todavía no ha perdonado a otra persona, ¿sabe qué está pasando? Está pasando que es esclavo de su naturaleza humana. Como te dije al principio, ese es uno de los grandes enemigos que nosotros enfrentamos. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que son ciudadanos del reino de Dios, que conocen el bien, pero no lo quieren hacer. Por eso Santiago dice estas cosas en Santiago capítulo 4. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando nosotros no estábamos en la cultura del reino, alguien nos hacía algo malo, ¿qué hacíamos? Y nos desquitábamos y guardábamos ese rencor. Porque eso es natural de las personas que no tienen a Jesucristo. Cuando tú tienes a Cristo en el corazón, tú te das cuenta que tienes que perdonar, así como Cristo te perdonó tus pecados cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces es algo que es idéntico, es una identidad en la vida de los hijos del reino. Cuando usted aprende, usted sabe, tiene la decisión de perdonar al ofensor, es porque usted está caminando como la mentalidad de un hijo del reino. Otra de las cosas quiero que compartir con usted, dice: la cultura tradicional orienta, dice, y esclaviza al hombre a gozarse
y distraerse en los deleites del mundo. Es la verdad. El hombre que no tiene a Dios se deleita con las cosas del mundo. Busca las cosas del mundo, ama las cosas del mundo, justifica las cosas del mundo. Y dice lo que dice. Mas la cultura cristiana nos enseña la importancia de deleitarnos en Dios, en su voluntad y en sus propósitos. ¿Ve la gran diferencia? Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me llama la atención en el capítulo 4 del libro de San Juan, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Está hablando con la mujer samaritana y dice que los discípulos llegaron y le llevaron comida a Jesús. Y le dijeron, maestro, es necesario que ella coma. Y Jesucristo le dijo, mi comida es con terminar la obra del que me envió. Imagínense que para Jesucristo era más importante hacer la voluntad de Dios que sentarse a comer. Imagínense cómo es esa cultura, donde Dios es la prioridad en la vida de nosotros. Donde Dios es el que toma el control de nuestro presente, de nuestro futuro y nos dice lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando una persona no pertenece a la cultura del reino, se va a deleitar siempre se va a deleitar con el ofrecimiento del mundo. Déjame decirte algo que es muy importante, hermanos. Quizás a ti te atraiga algo del mundo o estás atrapado con cosas del mundo. Te voy a explicar algo. No trates de hacer cambios o no trates de encubrir algo para que la gente no vea tu conducta, porque te voy a explicar algo. El rey del reino sí te está viendo. El rey del reino, él sabe perfectamente qué es lo que te está atrapando. Y el rey del reino sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. Y lo que te quiero dar como consejo es ahorita, preocupémonos para que estemos bien delante de los ojos del rey del reino, porque él sí lo escudriña todo. Piensa bien cuando tomes una decisión y no permita que ni el mundo, ni el pecado, ni las tradiciones, ni tu naturaleza humana imperfecta tome control sobre tu vida espiritual, porque tu vida espiritual le pertenece a Cristo Jesús. Otra de las diferencias aquí está, dice así. La cultura tradicional instruye, capacita y esclaviza al hombre en las religiones. La cultura cristiana nos guía a la libertad espiritual para obedecer, servir a Dios en integridad y amor. Mira, cuando tú veas una persona, no importa de qué religión sea, de qué credo sea, a qué iglesia pertenezca, pero si esa persona siente más orgullo por su iglesia que por Jesucristo, es porque todavía no está caminando en la cultura del reino. Si esa persona todavía está dispuesto a sacrificarlo todo por su religión, está dispuesto a hacer cualquier cosa que sus líderes religiosos o espirituales les están mandando a hacer, aún sabiendo que la palabra de Dios dice lo contrario, aún sabiendo que la Biblia prohíbe cierto comportamiento, cierta actitud, pero si hay personas que lo están haciendo sabiendo que es algo que viene de los hombres, esa persona todavía su corazón, su mente no pertenece a la cultura del reino, porque en la cultura del reino, la gente que vive, que pertenece a la cultura del reino, se deleita en hacer la voluntad de Cristo Jesús. El patrón de conducta de su vida, la razón de sus decisiones, de sus proyectos como ser humano, como persona, como cristiano, la razón principal es la voluntad de Dios. Siempre consulta a Dios conforme a la palabra y conforme a la guianza del Espíritu Santo de Dios. No importa qué religión lo diga, no importa qué consejero espiritual te lo diga, no importa que el líder espiritual te lo diga, si cualquier cosa que te dice y te lo dicen fuera de la palabra de Dios, tú no estás en la obligación de creer, vivir y practicar esas cosas. Tu obligación como hijo del reino es hacer la voluntad de Dios. Cristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Esa es la verdadera identidad, la verdadera mentalidad, el verdadero
verdadero corazón y el verdadero espíritu de una persona que es miembro de la familia de Dios en esta tierra. Su enfoque siempre es agradar a Dios. Su enfoque siempre es hacer la voluntad de Dios. No importa lo que las personas digan. Su corazón y su mente está siempre dispuesta, está conectada a la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios dice que es así, es porque es así, porque Dios, el Rey del reino, Él no se equivoca. Él sabe verdaderamente lo que tú necesitas y Él sabe verdaderamente lo que yo necesito. Entonces, hermano, una de las cualidades importantes es que nosotros no vivimos para agradar a los hombres, vivimos para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escudriña tu vida, tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos y tus decisiones, hacia quién te diriges, o sea, a quién quieres agradar con lo que estás haciendo. Si es a Cristo Jesús, estás en buen camino, pero si te quieres agradar a ti mismo o quieres agradar a los hombres, ¿sabe qué dice Gálatas capítulo 1 versículo 10? No sería siervo de Jesucristo, dice Pablo. Preocúpate siempre por agradar al Señor, hacer las cosas que Dios te manda hacer. Otra de las diferencias dice así: la cultura tradicional guía al hombre a poner la mirada, a anhelar y confiar en las cosas materiales. Su corazón está en las cosas materiales. ¿Sabes? Algo que me impacta a mí en estos momentos, te voy a decir que es, mira, estamos atravesando este problema de la pandemia que está ahorita. La pregunta que yo tengo es esta: ¿para qué sirve el dinero hoy? No sirve para nada. Mira, esa enfermedad, ese virus está llegando y está matando a todo mundo. A ricos, poderosos, políticos, a todo mundo. Nomás es que entre y si no se cuida, se murió. ¿De qué le sirve el dinero? ¿De qué le sirven las cosas materiales? ¿Me entiendes? La otra vez te dije algo, hablando de que Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Y te dije algo, hay personas que le sirven mucho al dinero. Su corazón, su Dios es lo material. Su Dios, su Señor es el dinero. Pero te voy a explicar algo. En estos problemas de enfermedades, de peligro, el dinero no lo puede sanar. Oh, no. El dinero no puede librarlo de la muerte, pero yo conozco el que sí te puede librar de la muerte, porque Él venció la muerte. Él se levantó con poder al tercer día. La muerte no pudo con Él. El mundo no pudo con Él. El pecado no pudo con Él. Satanás no pudo con Él. El infierno no pudo con Él. Y Él dijo estas palabras: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia, dice el Señor. Él sí puede contra todos los enemigos. Por eso es muy importante que tú pongas la mirada en aquel que se levantó de entre los muertos. Si no sabías el nombre, se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que nació en Belén de Judea, el que murió en la cruz del Calvario, el que dijo: Padre, consumado es. Ese es el que murió en la cruz. En Él somos más que vencedores. En Él debes de poner tu confianza. No ponga tu fe y tu confianza en lo material, en las riquezas terrenal. Ponga tu confianza, pon tu mirada en Cristo Jesús. Él es el hacedor de maravilla. Él es el autor y consumador de la fe, dice la palabra del Señor. Entonces es muy importante cuando las personas no tienen a Cristo Jesús. Ellos clasifican a la gente por el dinero que tienen o por las cosas materiales que tienen. Y no es así, hermano, en la cultura del reino. En la cultura del reino todos somos iguales, porque la gracia de Dios se derramó sobre nuestros corazones, porque el amor del Padre está en nuestras vidas, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado, porque Él nos ha dado un nombre nuevo, porque Él ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida y somos herederos y coherederos juntamente con Él, dice la palabra de Dios. No hay diferencia en el reino de los cielos, no lo hay. En el reino terrenal sí hay diferencia, porque el reino terrenal, hermano, se basa en el dinero que tenga, en lo material que tenga, pero en el reino de los cielos todos somos iguales. El único grande en el reino de los cielos se llama Cristo Jesús. Él es el que merece la gloria, Él es el que merece la alabanza, solamente Él merece la adoración y todos los demás somos iguales, dice la palabra del Señor.
No ponga las miradas, no ponga la confianza, no ponga la esperanza en las cosas terrenales. Pon tu mirada en las cosas celestiales, porque tu ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo, de donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que muy pronto Él descenderá del cielo. Las trompetas van a sonar, los muertos en Cristo resucitarán, dice la Biblia en Corintios, y luego lo que habemos quedado seremos transformados y seremos arrebatados con Él en las nubes y viviremos por siempre. Ese Rey de reyes y Señor de señores está pronto para venir. Tu corazón tiene que estar preparado, porque ese Cristo de la gloria está pronto para descender por su iglesia. Debe de permanecer firme en esa cultura del reino, porque a esos y por esos es que viene Cristo el Señor. No permita que las cosas del mundo, que las cosas terrenales atrape tu corazón. ¿Sabe por qué? Cristo lo dijo, que donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y si tu tesoro está en los cielos, oh, tu corazón está allá también, hermano. Tu corazón está allá arriba, esperando esa venida gloriosa de nuestro amado Señor y Dios Jesucristo, porque Él viene pronto por su iglesia. Hay mucho pueblo de Dios que está desapercibido, pero nosotros sabemos que tarde que temprano las trompetas van a sonar, porque sí van a sonar, porque el Señor prometió: y yo vendré y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Oh, ese momento glorioso está pronto de ocurrir, hermano. Afirma tu corazón en la voluntad de Dios, afirma tu corazón en ese reino eterno, afirma tu corazón en Cristo el Señor, para que estemos preparados cuando Él descienda para levantar su iglesia. Recuerda algo que dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Necesitamos caminar conforme a la voluntad de nuestro Dios, y no conforme a la exigencia que el mundo está demandando hoy en día a los seres humanos. Quiero terminar con esta última comparación o diferencia. Dice: la cultura tradicional instruye, capacita y esclaviza al hombre en la enseñanza y costumbres del mundo. La cultura cristiana nos provee fe para someternos a la voluntad del perfecto Dios eterno. Quiero que terminemos leyendo Mateo capítulo 5. Vamos a leer unos versículos ahí rápido para que usted se dé cuenta qué opina el Señor acerca de las tradiciones. Mateo capítulo 5, el versículo, vamos a leer del versículo 38 en adelante. Dice el versículo 38: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Mateo 5:38. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, dice, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga, dice, por una milla, ve con el 2. ¿Por qué el Señor nos manda a hacer esto a nosotros? ¿Sabe por qué? Cuando nosotros empezamos a pagar bien al que nos hace mal, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos nosotros confrontando el orgullo en nuestros corazones. Cuando una persona no tiene la capacidad de perdonar a una persona a quien ha ofendido o que ha sido ofendido por esa persona, ¿sabe cuál es el mayor obstáculo del perdón? Es el orgullo. Cuando usted sabe, yo aprendo a hacer bien al que me hace un mal, es porque yo estoy enfrentando con todo el orgullo en mi corazón y lo estoy venciendo en el nombre de Jesús. Cuando tú le haces un bien al que te hace un mal, cuando tú oras por el que te maldice, cuando tú le haces un bien al que te quiere hacer mal, es porque tu corazón no tiene orgullo y porque tu corazón pertenece a la cultura del reino. Esa es la gran diferencia que hay entre un hijo de Dios y una persona que está adaptada al sistema del mundo. Necesitamos nosotros cambiar nuestra mentalidad y disponer nuestro corazón en entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Déjame decirte algo, hermano. Las culturas todo el tiempo, las culturas
de las naciones o las tradiciones de las naciones todo el tiempo han alejado el corazón del hombre de la presencia de Dios. Todo el tiempo necesitamos escudriñar las escrituras, meditar en la palabra de Dios todos los días para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Hermanos, si estás caminando en esta cultura del reino, sigue firme en esos caminos, hermano. Pídele a Dios que cada día afirme tu fe, la fortalezca, que Dios aumente la fe en tu corazón para que nunca volteemos a ver atrás como lo hizo la mujer de Lot, para que nunca poniendo la mano en el arado volteemos a ver atrás, sino que sigamos hacia adelante sabiendo, confesando, creyendo, sabiendo perfectamente en quién hemos creído. Dice la Biblia, porque más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No te dejes llevar por las cosas del mundo, no te dejes llevar por el ofrecimiento de las naciones, déjate llevar por la presencia de Dios, camina firmes en la voluntad de Dios y al final de tu peregrinaje en esta tierra, tú vas a ver la recompensa en la eternidad con Cristo el Señor. Deja que Cristo gobierne tu corazón y no permitas que nadie te aparte de la voluntad del Señor. Aférrate a Dios bajo cualquier circunstancia, no importa lo que venga, no importa lo que tengan que enfrentar, mantente firmes en la voluntad de Dios y vas a ver la recompensa que Dios tendrá para ti y tu familia en aquel día glorioso cuando Él venga a levantar su iglesia. Esto es, hermanos, lo que tenemos que pensar como hijos de Dios. Siempre dije yo esto, ya para terminar, hermanos, siempre yo he dicho esto. Nos deleitamos, hermanos, nosotros y nos gozamos. Y a veces lo decimos con mucho orgullo. Oh, yo soy hijo de Dios. Qué bonito es saber que somos hijos de Dios. Pero te voy a explicar algo. Necesitamos vivir como hijos de Dios. Necesitamos caminar como hijos de Dios. Necesitamos hablar como hijos de Dios. Tomar decisiones como hijos de Dios y hacer las cosas como verdaderos miembros del cuerpo de Cristo en esta tierra. Necesitamos honrar esa posición que tenemos como como hijos de Dios en esta tierra. Necesitamos eso. Tienes esa bendición de ser hijo de Dios, también tienes la responsabilidad de honrar esa posición como hijos de Dios. Vamos a hacer una oración. Yo quisiera que oráramos, hermanos. Si Dios ha hablado a tu vida, pidámosle a Dios en esta tarde que Dios bendiga nuestros corazones, que Dios nos dé fuerza y que nada de este mundo nos atraiga, que nada de este mundo nos atrape, sino solamente la voluntad perfecta de Dios. Cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta tarde, Señor, venimos a tu presencia, lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Yo sé que mi Señor Jesús, Él venció en la cruz del Calvario. Y Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, Señor, yo vengo orando por la necesidad espiritual de tu iglesia. Padre, usted conoce cada necesidad que hay en nuestros corazones. Usted conoce nuestra debilidad, nuestra imperfección, nuestros errores, Señor amado. Yo vengo orando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú vengas quitando de nosotros, Padre, esas debilidades, esas imperfecciones y nos ayude, Padre, a poder percibir, a poder anhelar, a poder desear, de poder esforzarnos en tu voluntad perfecta, Dios. Toma control, Padre, de nuestras vidas, de nuestro presente, de nuestro futuro, de nuestras familias, de tu iglesia alrededor del mundo, Padre. Yo oro por tu iglesia, yo oro por tu pueblo, Padre, para que tú vengas trayendo, Señor amado, ese entendimiento, Señor, que como hijos del reino necesitamos caminar con esa mentalidad, con esa mente renovada para que nuestro corazón sea transformado de gloria en gloria, Dios. Oramos por cada necesidad en esta noche. Pedimos, Señor, por la salud, Dios amado, del papá de nuestros hermanos Posada. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche,
Y pedimos, Padre, que conforme a tu palabra, conforme a tus promesas, tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo nosotros somos sanados. Enviamos tu palabra, Señor, sobre la vida de nuestro hermano y su esposa, y venimos declarándole en el nombre de Jesús de Nazaret una salud, una salud completa, Padre, sanidad completa en su cuerpo, Dios. Así lo creemos y así lo confesamos en esta tarde, Dios. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, donde quiera que esté. Y como dice tu pueblo, Señor, aumentanos la fe, que siempre nuestro corazón esté firme en tu voluntad. Donde quiera que tu pueblo esté, Señor, nuestro corazón se deleite haciendo tu perfecta voluntad. Padre, gracias te damos. Gracias porque sé que tu palabra no regresa vacía. Yo sé que tu palabra alcanza ese objetivo para el cual tú la envías. Porque tu Espíritu Santo llega a los corazones, quebrantas esas voluntades y los lleva a los pies de Jesucristo. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, toda la gloria y la honra y la alabanza sean para usted hoy, mañana y siempre, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos hermanos, Dios los bendiga. Mañana, si Dios nos presta vida, es viernes, aquí vamos a estar a 6:30 de la tarde. Quiero decirle, hermanos, que hablé con mi hermano Mina y está bastante mejor su papá. Y así que sigamos orando, hermanos, para que la gloria de Dios se manifieste y se revele sobre esa vida y sea sanado por completo. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Recuerde siempre, su corazón y su mente y su voluntad le pertenecen a la cultura del reino y no a la cultura tradicional. Dios les bendiga, hermano. Pasen buenas noches y el Señor esté siempre con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.